Hola, buenos días. Mi nombre es Borja Valparda y soy CEO y científico de datos en Data Value Management y lo que vengo es a presentaros un proyecto que hemos hecho para cultivo riojal. Vale, antes de empezar a explicar lo que ha sido el proceso que hemos realizado nosotros, lo que os vamos a explicar es un poco en qué consiste la actividad de la compañía y el proyecto para el que hemos desarrollado una aplicación. Entonces, tal y como hemos puesto, Cultivo Riojal es una compañía que se dedica a la producción del champiñón, tanto champiñón fresco como en conserva. Entonces, el proceso tiene varias fases. Os lo vamos a explicar de una manera muy reducida. Al final, este proceso empieza cuando reciben el compost, que es al final la tierra con la semilla a partir de la cual va a germinar o va a producirse el champiñón. Y a partir de eso se inician las dos siguientes fases, que son las fases de incubación y la fase de fructificación. Durante esta fase lo que se va haciendo es pasar al final de lo que es la semilla a lo que es el champiñón que nosotros vamos a acabar consumiendo. Y una vez que finalizan estas dos fases, lo que se inicia es una serie de fases de recolección, que básicamente lo que se hace es, tenemos el champiñón que está sembrado en una serie de cajas, lo cogemos, lo extraemos y se envasa para enviar ya al cliente. Entonces, al final, todo este es un proceso, en un entorno vivo, al final es un cultivo de un champiñón, aunque que se hace en este caso de manera industrial. Por ello, está sometido, o se ve completamente condicionado por las condiciones bajo las que ha ido madurando el champiñón, pues el riego, las condiciones atmosféricas, la climatología al que está sometido, etcétera. Y dentro de la compañía existen una serie de KPIs que lo que permiten es medir tanto la capacidad de producir de cada uno de los lotes como la eficiencia como su rentabilidad. Y eso es, y han ido recogiendo datos a lo largo de los últimos, de varios años sobre el rendimiento que ha tenido las diferentes cosechas y las condiciones bajo las que se ha producido. Entonces, inicialmente, toda esta información al final estaba dispersa y almacenada en diferentes fuentes, diferentes fuentes de datos, tenían diferentes formatos, etcétera. Y su proceso de funcionamiento estaba muy basado en la propia experiencia de las personas que trabajaban en la planta. Es decir, cuando tenían que tomar decisiones sobre bajo qué condiciones producir un determinado champiñón o qué acciones realizar, lo hacían de manera, basándose en la experiencia de las personas. También cuando tenían que determinar cuánto iba a ser la cantidad que iban a producir de cara a gestionar la logística, el personal necesario, etcétera, lo hacían en base a la propia experiencia personal. Y no sabían realmente cuáles eran los valores óptimos de la producción de una manera analítica. Entonces, todo esto al final lo que acababa provocando, primero, que no tuviesen una herramienta específica para analizar el rendimiento de su producción, y por otro, que el conocimiento estuviese en las personas que componían la organización y no en la propia organización, con el riesgo que esto supone. Y por otro lado, tenían una serie de datos que habían almacenado, pero que no los estaban explotando. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido realizar una aplicación que mediante técnicas de análisis de datos permite realizar una serie de acciones. La primera de ellas es determinar, cada fase de la producción que hemos citado antes tiene una serie de variables que se recogen y que son importantes. Entonces, lo que nosotros hemos ido haciendo mediante esta herramienta es determinar cuáles son las variables más importantes, cuáles son sus niveles críticos y cuál sería la potencial mejora en los diferentes KPIs en caso de que se tomen ciertas acciones. Después hemos realizado un sistema predictivo que permite anticipar cuál va a ser la cantidad producida por la compañía en cada una de las producciones y de manera paralela predecir cuánto va a producir cada uno de los días de una manera más precisa. Y además de ello hemos añadido otra serie de funcionalidades que lo que permiten es mostrar la información de los datos que se están generando de una manera sencilla. Y por último, todo esto está basado en diferentes modelos de Machine Learning y hemos creado una última funcionalidad que permite que a la vez que cuando se van generando nuevos datos de nuevos cultivos, se puedan ir reentrenando los modelos para que vayan aprendiendo de toda la información que se va recogiendo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido con todo esto para la compañía? Que al final analizar los datos tiene sentido si luego tiene una mejora económica o algún retorno en la compañía. Entonces,
bueno, en primer lugar, lo que hemos hecho ha sido determinar cuáles son las variables clave en las que deberían de incidir para mejorar la producción. Entonces, el poder identificar estas variables y saber cuáles son los niveles críticos les ha permitido aumentar su capacidad productiva. Por otro lado, hemos determinado cuál va a ser la predicción o la producción que vamos a obtener de cada uno de los lotes, en base a cómo se está produciendo. Esto nos ha permitido mejorar 2 puntos. Por un lado, si sabemos cómo se está produciendo y cuáles son las variables o cómo afectan cada una de las variables a la producción final, podemos hacer diferentes ensayos que nos permitan ver qué es lo que ocurriría bajo otras circunstancias, sin tener que probarlas directamente en los cultivos. Esto nos permite saber cuáles van a ser las mejores circunstancias o cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para mejorar la producción en base a los propios datos de cómo se está produciendo cada uno de los cultivos. Tenéis que pensar que esto no es un proceso inmediato, es un proceso de varias semanas, con lo cual hay mucho margen para actuar y para tomar decisiones. Por otro lado, al conocer la cantidad esperada de producción para cada uno de los días, se puede optimizar tanto la gestión del personal. Al final hay que ir recogiendo los champiñones, hay que envasarlos y hay que tener y un sistema logístico para distribuirlos. Con lo cual, conocer exactamente cuánto se va a producir cada día permite optimizar todos estos procesos. Y por último, al final, pues los lotes tienen una vida útil, es decir, se estiman una cantidad de kilos que se van a producir y una vez que se han extraído esos kilos, pues el compost, la tierra, al final ya no da para más. Entonces, sabiendo de una manera directa cuánto se ha ido produciendo y registrándolo bien junto con la capacidad que tiene cada uno de los lotes, que en este caso lo hemos conseguido estimar con una precisión superior al 93%, sabemos en todo momento cuántos kilos le quedan de producir a este lote, de forma que pues sabemos cuándo llega al final de su vida útil o cuánto tenemos que alargarlo, etcétera. Entonces, esto al final es un ejemplo de cómo se pueden utilizar los datos pues para optimizar una actividad, en este caso la producción del champiñón. Pero realmente, cualquier metodología de análisis de datos se puede aplicar a otros muchísimos sectores. Pues nosotros hemos realizado pues proyectos que mediante los datos hemos tratado o hemos reducido las microparadas en diferentes líneas productivas. También hemos realizado producción o proyectos para reducir las mermas. Dentro del campo del sector agroalimentario también hemos realizado proyectos de predicción de plagas para optimizar el uso de pesticidas o de tratamientos contra esas plagas, tratar de predecir antes de que se produzcan las plagas. También pues predecir de una manera muy similar a lo que hemos hecho en este proyecto pues cuál va a ser la cantidad producida en otros cultivos. Y saliéndonos un poco ya del sector industrial, pues hemos hecho diferentes proyectos de predicción de la demanda que, aparte para saber cuánto va a vender una compañía, nos han permitido optimizar el stock de las diferentes compañías y sus planes de producción. Y esta es la presentación. Os dejo mis datos de contacto y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Gracias. Sí. Igual que le decía Iván, no me imagino la primera vez que te enfrentaste al que cultiva los champiñones y le intentaste explicar esto, que te diría, pero si yo ya sé cómo va esto, ¿no? No sería fácil. Sí, la verdad es que realmente, en general, en todos los proyectos que hacemos, supone un cambio en la forma de gestión. Al final, tal y como hemos explicado, pasamos de una gestión que se basa en la intuición de las personas a un sistema que se basa en datos. Y, pues esto siempre, o en bastantes proyectos, genera una cierta resistencia al cambio. Pero, cuando ven los resultados, claro, se supera. Le convencerás por muchas cosas, pero supongo que la producción aumentará y, por supuesto, por tanto, la retribución económica, ¿no? Sí, ese es al final el objetivo final, pues, tener datos, tomar mejores decisiones y, lógicamente, pues tener más información y tomar mejores decisiones tiene que tener un rendimiento económico en la compañía, bien sea una reducción de costes, una mejora de la productividad o todo junto. La reducción de costes se puede intervenir sobre la marcha, por ejemplo, ¿tiene menos humedad de la indicada para que el champiñón crezca? Sí, en este caso, al final, sobre lo que ya ha pasado, lógicamente, pues no se puede intervenir, pero como os digo, es un proceso productivo de varias semanas, con lo cual nosotros lo que vamos haciendo, o el sistema lo que hace automáticamente es aquellos datos que ya se han generado los comprueba y los integra en el modelo y lo que permite es pues introducir modificaciones sobre lo que queda, sobre las fases que quedan por venir. Entonces,
pues en función de cómo hayan ido las fases iniciales, se puede intervenir sobre las fases finales para conseguir un mejor resultado. También lo agradecerá el trabajador de a pie, ¿no? El que está allí recolectando y con los champiñones o con la verdura que sea, con el producto que sea. Sí, al final, pues tener siempre una herramienta que te permita pues, visualizar cómo está siendo la producción, tener los datos de una manera accesible, visual, pues, tanto gráficamente como mediante tablas, y que todo esto se calcule de manera automática y que no tengas que, pues que hacerlo, que invertir tiempo en, pues en buscar esta información y en tratar de analizarla tú mismo, pues es una gran ayuda que le permite centrarse pues, en tareas que generan más valor para la compañía. Y además que es una labor, por ejemplo, esa que has explicado, bastante esclava, que hay que ir mucho bueno, antes había que ir mucho a ver cómo iba la producción y que ahora esos tiempos muertos también has dicho que se reducen. Sí, al final, realmente la compañía ya tenía un sistema de recogida de datos, entonces nosotros lo que hemos añadido es una capa de, aparte de recogerlos, pues que sean capaces de explotarlos y que lo hagan de una manera más sencilla. ¿Esto está enfocado a empresas y también a un agricultor individual? O sea, esto está realmente enfocado a cualquier empresa o agricultor que disponga de datos. La dificultad o el requisito que tiene es que disponga de datos, pero sí que hemos hecho proyectos pues, con empresas de tamaño pequeño, pues de 3, 4 personas, hasta pues con grandes compañías multinacionales. Nosotros al final lo que hacemos es explotar los datos. Si hay datos, podemos intervenir. Claro, es importante que te proporcionen esos datos, ¿no? Sí. A ver, nosotros, hay con empresas que ya tienen esta labor realizada, con lo cual es un proyecto muchísimo más rápido. En otros casos, pues si no disponen de los datos, lo que hacemos es asesorarles en qué datos deberían de recoger, pero es un proyecto a más largo plazo. ¿Y en qué sectores crees que esto, aparte del agroalimentario, tú crees que esto tiene otra visión a otros sectores? Sí, nosotros realmente proyectos hemos hecho, pues como hemos contado, en el sector agroalimentario, pero también hemos hecho diferentes proyectos en empresas industriales, tanto del sector agroalimentario como otro tipo de empresas industriales, pues como puede ser la automoción, y también hemos trabajado en el sector bancario y con empresas biotecnológicas. Muy bien, ¿y a todos les ha cambiado la vida? Sí, a ver, como todo hemos tenido proyectos que hemos tenido un mayor impacto y otros proyectos que hemos tenido un menor impacto, pero en todos ha habido una mejora y realmente con un porcentaje muy alto de nuestros clientes, una vez que realizamos una primera aplicación, por un lado la vamos mejorando y por otro lado vamos realizando pues, diferentes aplicaciones para explotar otro tipo de datos. Pues muchas gracias a Borja Valparda de Data Value Management. Gracias. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias.